es el cross-linking corneal, usos actuales. Entonces, un poquito de historia con respecto a lo que es el cross-linking. A principios de los 80, el keratocono fue identificado como una córnea débil desde el punto de vista biomecánico. Los investigadores Edmund Andreasen y Nash asociaron este debilitamiento biomecánico a una disminución significativa de la fuerza tensible del colágeno. En el 96, el profesor Theo Seiler y colaboradores presentaron por primera vez la idea de cross-linking corneal en el Congreso del Largo, y posterior a eso, sus primeros estudios experimentales en animales. En el 2003, Wallensack y colaboradores publicaron el primer estudio clínico de cross-linking con riboflavina y UVA para el tratamiento del keratocono progresivo. Esto fue en la Universidad de Dresden, en Alemania, donde salió el protocolo de Dresden. Al inicio no fue muy bien recibido por la comunidad oftalmológica, pero una vez que empezaron a publicar ya sus resultados, con buenos resultados, pocas complicaciones, pocos efectos secundarios, es que ya empezó a ganar más popularidad. Recién para el 2016, después ya de muchos estudios clínicos, la FDA ya aprobó lo que es el uso del cross-linking para keratocono progresivo y ectasia corneal post-LASIK. Entonces imagínense, hasta hace menos de 10 años no existía ningún tipo de tratamiento aprobado para el tratamiento del keratocono. Por eso es que también la tasa de trasplantes corneales era mucho más alta. Entonces, algunas generalidades. El objetivo del cross-linking es frenar la progresión del keratocono y prevenir la pérdida visual. Entonces, el cross-linking corneal es un procedimiento que utiliza la luz ultravioleta, la riboflavina al 0.1%, y esto es lo que produce el cross-linking fotooxidativo. Entonces, una vez más, el objetivo es crear de manera artificial mayor grado de enlaces, que son los crosslinks, en el estroma corneal, para darle mayor resistencia y estabilidad mecánica a la córnea. El efecto del crosslinking cabe mencionar que se produce solamente en las 200 a 300 micras anteriores de la córnea. Entonces seguimos con algunas generalidades con respecto a la riboflavina. ¿Por qué es que se cogió la riboflavina como sustancia para hacer lo que es el proceso de crosslinking? Y esto también es porque el crosslinking es un proceso de fotopolimerización. La fotopolimerización es un proceso químico en el cual una sustancia líquida, cuando es expuesta a una fuente de luz, como en este caso la luz ultravioleta, ahí es donde se endurece y se solidifica. Entonces así es como se logra el crosslinking. Entonces, la riboflavina además cuenta con un bajo peso molecular, lo cual permite una buena difusión a través de la córnea. También cabe mencionar que esta es hidrofílica, que dificulta pasar sus uniones estrechas y las capas lipídicas del epitelio, por eso que los protocolos son epi-off, ¿no? Sin el epitelio. Además, la concentración al 0.1 fue elegida porque se demostró que en córneas de 400 micras impregnadas con la riboflavina, la transmisión de la radiación ultravioleta al endotelio estaba por debajo de los niveles tóxicos, ¿no? Entonces, como mínimo, las 400 micras. El extraman, básicamente al 20% que se asocia a la riboflavina, es para mantener la isomolaridad de la riboflavina, evitando el edema estromal durante el tratamiento. Y el oxígeno es fundamental. El efecto del crosslinking es dependiente del oxígeno. Se requiere oxígeno para formar los radicales libres, y estos radicales libres son los que van a producir los enlaces covalentes entre el colágeno y las moléculas proteoglicanas. Entonces, este es el proceso de la fotopolimerización. Lo que es el V. Bueno, básicamente lo que es la riboflavina capta lo que es la luz ultravioleta. Esta de acá se excita, se forma un triplete de riboflavina. El triplete de riboflavina en presencia de lo que es el oxígeno, y la energía es transferida hacia el oxígeno formando los radicales libres. Los radicales libres reaccionan con lo que son los aminoácidos de las cadenas de colágeno, y ahí es cuando se forman los enlaces covalentes. Estos enlaces covalentes son intraestromales interfibrilares. Entonces ahí tenemos una córnea con crosslinking, una córnea sin crosslinking, y lo que se dice básicamente es que el crosslinking aumenta la rigidez de la córnea hasta un 328%. ¿Cuáles son las indicaciones? Con respecto a las indicaciones, tenemos indicaciones on-label. ¿Qué significa on-label? Que son usos aprobados oficialmente por autoridades regulatorias, como el FDA en Estados Unidos o el EMA en Europa. Entonces, ¿está aprobado para qué? Para keratocono con progresión documentada. Ectasia heterogénica o cirugía refractiva en grosores corneales mínimos de 400 micras. Acordémonos que este grosor de 400 micras es posterior a la desepitelización. Y en la FDA sí limitan la edad, el máximo mayor de 14 años, pero el EMA no pone un límite en edad, es simplemente cuando tengamos keratocono progresivo. Y usos off-label para degeneración marginal pelúcida, keratitis infecciosas,
menores de 14 años y los protocolos acelerados o EPION transepitelial. Entonces, lo más importante en las indicaciones que le damos al paciente es con respecto a la orientación que le damos, y esto debe ser con información precisa sobre el manejo de expectativas. Este no es un procedimiento refractivo, es un procedimiento terapéutico donde no habrá una rehabilitación visual. Lo que buscamos es frenar el queratocono y evitar que este siga progresando. Entonces, como la definición es queratocono con progresión, ¿cómo se define progresión? Para el protocolo de Dresden, lo que mencionaban era que era un aumento de una dioptría de la K-max en un año o deterioro de la huesa visual. Pero para el 2015, que se hizo el primer consenso global de queratocono, es más, ya se viene el segundo consenso recién ahora, va a ser probablemente a finales de este año, al principio del próximo año, el segundo consenso de queratocono, pues el primero, que fue en el 2015, se mencionó que había que tener al menos 2 cambios en los siguientes parámetros para ser documentado como progresión. Uno, cambio en la superficie anterior de la córnea, con steepening, cambio en la superficie posterior de la córnea, o cambio en el grosor de la córnea. Cualquiera de estos, 2 de estos 3 tenía que ser un manifiesto para poder hablar de queratocono progresivo. En cuanto a los protocolos, entonces, en primer lugar tenemos el protocolo de Dresden. El protocolo de Dresden es el protocolo convencional de crosslinking publicado por Wellenstack y colaboradores en 2013. ¿Cómo se hace el crosslinking? Entonces, principalmente lo que se hace es una descintilización corneal. Se hace un área de 7 a 8 milímetros de diámetro. Después de circuitizar la córnea, es que tenemos que hacer una medición intraoperatoria de la perimetría. Si es que la córnea está por encima de 400 micras, podemos continuar. ¿Con qué continuamos? Impregnando lo que es la riboflavina 0,1% con textana 20% cada 2 minutos por 30 minutos. Lo que buscamos de esta manera es saturar el estroma de riboflavina. Luego aplicamos ya la radiación ultravioleta, la UVA. Este va en una fluencia de 3 miliwatts por centímetro cuadrado durante 30 minutos, instalando también una gota de riboflavina cada 5 minutos. La energía total es de 5.4 joules por centímetro cuadrado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este protocolo? Es que es el protocolo más estudiado de todos y validado científicamente y tiene una alta tasa de éxito en estabilizar el queratocono. ¿Cuál es la limitación? El procedimiento es muy largo, más de 1 hora dura, y tiene mayor incomodidad postoperatoria en el paciente. A medida de esto es que se fueron haciendo modificaciones en el protocolo de Dresden y salió lo que es la irradiación acelerada. El objetivo es reducir el tiempo manteniendo una energía total equivalente mediante la ley de Bunsen-Roscoe. Entonces, las variaciones que hay es, sabemos que el protocolo de Dresden son de 3 miliwatts en 30 minutos. Las variaciones pueden ser de 9 miliwatts en 10 minutos, 18 en 5 o 30 en 3. La más estudiada es la que es de 9 en 10. El protocolo es exactamente igual, solamente que la administración del UVA es de 9 miliwatts en 10 minutos. Entonces, los estudios clínicos prospectivos que investigaron esta eficacia y seguridad entre el protocolo estándar, que es el de Dresden, con la acelerada 9-10, los resultados fueron muy similares en cuanto a lo que es la huesa visual mejor corregida, las medidas queratométricas y el grosor corneal después de 1 año de haber sido de tratamiento, indicando que el protocolo acelerado 9 en 10 es igual de efectivo que el protocolo estándar. ¿Y cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja es un procedimiento más rápido, de mayor comodidad para el paciente, con una rehabilitación visual más rápida. Y la limitación es que algunos estudios muestran menor eficacia biomecánica, sobre todo con los protocolos más cortos, como el de 18 en 5 o 30 en 3. Luego tenemos lo que es el protocolo acelerado, el protocolo pulsado. Esta es una modificación del protocolo acelerado y se usa una radiación intermitente, permitiendo mayor oxigenación entre pulsos, mejorando la efectividad del crosslinking. Recordemos que mencionábamos que el oxígeno es clave para el proceso de crosslinking y la radiación UVA consume oxígeno. Entonces, teniendo estos parámetros pulsados, tenemos mayor reoxigenación entre pulso y pulso. Esto acá se hace, bueno, con el protocolo de Lavedro. Esta es la máquina que también utilizamos en la clínica de Cusco. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es exactamente el mismo, solamente que a la hora de aplicar la radiación UV, esta es de 30 miliwatts por centímetro cuadrado en modo pulsado. 1 segundo on, 1 segundo off. Entonces, esto permite la mayor reoxigenación del estroma durante 8 minutos, siendo efectivo 4 minutos de tiempo UVA. Y la energía total en este protocolo es de 7.2 joules, por encima de los 5.4 que se había hablado en el protocolo de Dresden. Entonces, los estudios, ¿qué cosa muestran? Los estudios a los 6 y 12 meses muestran un aplanamiento corneal con estabilización queratométrica en 98.3% de los ojos tratados. La huesa visual no fue corregida, la refracción manifiesta y la densidad endotelial no presentaban ningún tipo de cambio. ¿Cuáles son las ventajas? Mantiene eficacia del protocolo clásico en menos tiempo de exposición, con una tasa de éxito hasta del 98%. Entonces, este es un video rápidamente nuestro de la clínica.
Primero lo que es el marcaje corneal, ¿no? Se utiliza este marcador corneal de 8 milímetros, donde se pone el alcohol al 20%, se instila el alcohol etílico al 20% para poder desnaturalizar los uniones de celulares, y luego se hace el lavado de este alcohol para poder hacer el retiro del epitelio. El retiro del epitelio generalmente lo hacemos con esta espátula de hockey o también se puede hacer con un beaver, y la idea es poder sacarlo, tratar de sacarlo en una sola pieza, ¿no? Este video está acelerado. Entonces la idea es sacarlo en una sola pieza para poder después administrar lo que es el láser. Entonces el láser, esta es la máquina de Lavedra, esta es una clínica. Entonces en la mano izquierda ahí tenemos el control, que ese control nos permite siempre centrar y enfocar la radiación UV, y ahí se ve el pulsado, ¿no? Son un segundo on, un segundo off, mientras que vamos instalando lo que es la riboflavina. Entonces habíamos mencionado mucho lo de las 400 micras. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos córneas por debajo de 400 micras? Entonces, antes de iniciar la irradiación es muy importante y esencial hacer una paquimetría intraoperatoria, ¿no? Si tenemos un grosor de más de 400 micras, sabemos que más del 90% de la radiación va a ser absorbida por la córnea y va a evitar que haya un riesgo de daño en el endotelio y de la retina. Por eso es importante los 400 micras. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos menos de 400 micras? Tenemos en primer lugar el protocolo de la riboflavina hiposmolar. Esta es una riboflavina con 0.5 cloruro de sodio sin Dextran. Se aplica cada 5 segundos hasta lograr una paquimetría intraoperatoria de 400 micras. Entonces lo que buscamos es edematizar la córnea para poder engrosarla. El efecto biomecánico sobre la córnea es similar a la riboflavina iso o hiposmolar, da igual, ya que el cross-linking actúa sobre la córnea anterior, 200-300 micras anteriores, y no es afectado por el edema. Y el efecto de la rigidez conseguido a nivel biomecánico es comparable con córneas de 400. Otro método que existe es el método usando un lente de contacto asistido. Este lente de contacto tiene un lente sin protección UV, y de forma artificial lo que hacemos es engrosar nuevamente lo que es la córnea con un lente de contacto. Sin embargo, se ha demostrado que si bien es una técnica segura y eficaz, hay un poco de una disminución en cuanto a la eficacia del crosslinking. ¿Por qué? Porque el lente de contacto es una barrera que genera para que pueda haber una buena difusión del oxígeno hacia el estroma, ¿no? Entonces disminuye un poco lo que es la eficacia del crosslinking. Y tenemos el protocolo sub 400 del profesor Jafesi de Suiza. Él y sus colaboradores en el 2021 desarrollaron un protocolo en el cual individualizaban la fluencia de radiación ajustada al grosor de la córnea. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, mientras menos grosor de la córnea, menos fluencia utiliza. Aquí tenemos justamente la tabla que va de 400 hasta 200 y la fluencia cómo va modificándose según cada caso. Entonces, se individualiza cada caso y lo que se garantiza es una distancia de seguridad de al menos 70 micras entre la línea de marcación que se produce de crosslinking y el endotelio. Entonces, nos da un parámetro mayor de seguridad. Crosslinking pediátrico. A ver, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora del crosslinking pediátrico? Entonces, el queratocono diagnosticado en la edad pediátrica es considerado un factor pronóstico negativo en términos de progresión y está asociado a cuadros más agresivos. Incluso pueden llegar incluso al trasplante corneal. Mazota y colaboradores en 2018, ellos hicieron el estudio de hacer un crosslinking EPI-OFF y demostraron que es eficiente y estable por 7 años. Esa estabilidad demostrada de forma topográfica y tomográfica. En un periodo de 7 a 10 años posterior al crosslinking ya hubo una reprogresión de hasta un 21% en ojos tratados. Entonces hay que tener mayor cuidado justamente con la edad pediátrica y hacer los controles, no parar de hacer los controles a estos pacientes. Por más que se hayan hecho el crosslinking, hay una tasa de hasta el 20% de que puedan volver a progresar y en ese caso necesitarían un nuevo crosslinking. Actualmente se recomienda realizar crosslinking como primera opción de tratamiento en un queratocono progresivo en edad pediátrica, dada la certeza de que va a evolucionar a peor. Entonces, en la FDA en Estados Unidos, ellos lo limitan a 14 años. Nosotros en la clínica de Cusco hemos hecho la menor edad, 7 años a un paciente de crosslinking. Es un procedimiento que es molestoso, que es incómodo, pero con un procedimiento informado adecuado, una conversación adecuada con el familiar y con el paciente. Incluso el familiar puede entrar y darle la mano al paciente durante el procedimiento para que sea hecho de forma efectiva. En algunos lugares están considerando ya lo que es el crosslinking EPI-ON, justamente como estaban comentando, el transepitelial, para casos seleccionados. Sin embargo, este es menos eficiente. Todavía no ha sido aprobado por la FDA el EPI-ON. Probablemente a finales de este año ya hay un protocolo que va a ser aprobado por la FDA, pero ¿cuáles son los retos con el EPI-ON? Uno, tenemos lo que es la difusión de la riboflavina. La riboflavina a través del epitelio no atraviesa de forma adecuada, son unas riboflavinas modificadas, ¿no? Con diantoporesis y distintos métodos que se hace para poder penetrar mejor. Y lo otro es de que el problema de la oxigenación, ¿no? El problema del oxígeno que es clave para el crosslinking. Entonces,
Es importante que debemos realizar seguimientos seguidos a estos pacientes para detectar una reprogresión temprana y evitar una pérdida visual. ¿Cómo es el manejo postoperatorio? Entonces, en el postoperatorio inmediato lo que tenemos que hacer es, hemos sacado el epitelio de CrossLinking. Entonces, el manejo postoperatorio se enfoca más básicamente en el manejo del dolor y una prevención, obviamente, de infecciones y la reparación epitelial. Entonces, lo primero que hacemos es el lente de contacto terapéutico para mejorar el confort del paciente. En algunos lugares utilizan AINES tópicos, nosotros no lo utilizamos, pero hay que tener en cuenta que si usamos un AINE tópico, este tiene que ser sin VAC, ¿no? Sin cloruro de benzalconio, ya que este retrasa lo que es la revitalización. Y analgésicos vía oral o intramusculares, nosotros usamos los dos, vía oral y intramuscular, y es menos común el uso de opioides, que se usa más en otros lugares también. Entonces, en el manejo postoperatorio lo que hacemos es usamos un antibiótico tópico, una fluoroquinolona de tercera o cuarta generación, como por ejemplo el moxifloxacino, que cubre bastante bien lo que es la flora pericular más común. Los esteroides tópicos, también es un tema que fue más o menos de debate, porque algunos esperaban 4 o 5 días para poder recién iniciar los esteroides. ¿Cuál es el fundamento de esto? Que en teoría disminuye lo que es el riesgo de una infección mientras que se revitaliza lo que es el epitelio, mientras que conseguimos la revitalización del epitelio. Sin embargo, el esteroide es fundamental porque nos ayuda a reducir la inflamación del procedimiento, nos disminuye también el riesgo de Haze y nos disminuye también el riesgo de cicatrización corneal. Es más, además también se ha demostrado que en pacientes que no reciben los esteroides de forma adecuada hay mayor formación de infiltrados estériles, los cuales también tienen mayor consecuencia con respecto a lo que es el impacto sobre la misma visión. Entonces, hoy en día la recomendación es iniciar con esteroides inmediatamente después de CrossLinking. Además, lubricantes tópicos a demanda, uso de protectores oculares durante la primera semana, no frotar los ojos, importante, y usar lentes de sol. Entonces, los pacientes requieren controles de cerca, sobre todo en la primera semana, para supervisar que el epitelio cierre sin complicaciones. Esto ocurre normalmente en los primeros 3 a 5 días, y una vez que cierra el epitelio ya podemos retirar el lente de contacto. Normalmente lo hacemos a la semana. Los antibióticos tópicos también los descontinuamos después de que haya cerrado el epitelio, y los esteroides se van reduciendo de forma gradual durante un periodo de 2 a 4 semanas. ¿Cuáles son las contraindicaciones del CrossLinking? Entonces, como habíamos hablado, la patimetría menos de 400, después de la desepitalización de esa contraindicación, es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque podemos hacer métodos para poder mejorar el grosor de la córnea. Keratometría máxima por encima de 65 dioptrías, que es el grado 4 de Crumey, generalmente sí es un límite bastante alto. Se recomienda a estos pacientes, es controversial todavía hacerlo el tema del CrossLinking. ¿Por qué? Porque hay una alta probabilidad de fracaso del tratamiento, generalmente tienen más riesgo de opacidades corneales y por lo general estos pacientes van mejor con un trasplante de córnea incluso. Queratitis herpéticas podría reactivarse, enfermedad ocular activa, no podemos tener un paciente con enfermedad ocular activa, cicatrices corneales que comprometan el estado visual del paciente tampoco, niños menores de 14 años, y ya sabemos que es algo también reactivo, y el ojo seco, ¿no? Ojos secos severos, tenemos que tratar siempre el ojo seco para que hace estos procedimientos de superficie. ¿Cuáles son las posibles complicaciones del CrossLinking? Entonces, tenemos uno, el Haze corneal transitorio. ¿Qué es el Haze corneal transitorio? Es secundario a un aumento del diámetro de las fibras de colágeno posterior al CrossLinking. Esto generalmente empieza el primer mes, tiene un pico entre los 2 y 3 meses, pero empieza a aparecer entre 6 y 12 meses posterior al tratamiento. Si es que dura más de 12 meses, ya es un Haze corneal persistente, en el cual ya podemos tener compromiso de lo que es la agudeza visual. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener un Haze corneal persistente? Uno en el preoperatorio, que es una keratometría por debajo de 400, o un Kmax por encima de 65 dioptrías. En el intraoperatorio, no dar un enfoque adecuado de la fuente de UVA, falta de roflavina durante la degradación o un exceso de roflavina colesterol que puede deshidratar incluso el estroma. En postoperatorios que no han cumplido con el tratamiento de esteroides, alguna característica que hayan tenido o una tolerancia al lente de contacto. Otras complicaciones como pérdida visual de más de 2 líneas de Snellen, es una complicación tardía que se reporta en menos del 2% de los casos a un año, infiltrados estériles, queratitis infecciosas, defectos epiteliales persistentes, cicatriz estromal, meningitis estromal, son todas complicaciones que se pueden presentar. Y con respecto a lo que es ¿cuándo se considera una falla crónica? La falla crónica se considera cuando después de haber sido sometido al tratamiento, continúa progresando. Entonces, en el protocolo estándar de Dresen se reportó hasta de un 2 al 10% de 1 a 5 años de que podría volver a progresar. El protocolo acelerado de 5 a 15% en un periodo de 1 a 3 años. El protocolo pulsado acelerado, que es de 7.2 joules, este es el más exitoso a más de 3 años con un 95.7% de éxito. ¿Qué quiere decir esto? Menos del 5% que reprogresan. Y el EPION transepitelial todavía es un protocolo que todavía no está tan estandarizado y se refleja que es hasta entre un 10 y 25% de tasa de falla.
Entonces, como conclusiones finales, crosslinking reduce de manera importante el porcentaje de pacientes con queratocono candidatos a trasplante, más del 50%. Hasta principios de 2000, las opciones de tratamiento disponibles solo corregían temporalmente lo que es el deterioro visual, pero no detenían el desarrollo ni la progresión del proceso ectásico. El crosslinking corneal es uno de los avances más importantes en el tratamiento de la ectasia corneal progresiva, ya que actúa directamente sobre la etiopatogenia misma de la enfermedad. Los estudios clínicos han demostrado que al aumentar la estabilidad biomecánica de la córnea es posible detener la progresión de la ectasia con una incidencia muy baja de efectos secundarios y complicaciones, y actualmente ninguna de las enfermedades ectásicas son curables. Sin embargo, el crosslinking sí puede tener una progresión, por lo tanto es importante realizar el crosslinking lo antes posible en casos de queratocono progresivo.